Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar por qué no debéis acariciar la cabeza a vuestro perro, es decir, por qué no le gusta al perro que le acaricien la cabeza, cómo podéis acariciar a un perro que no conocéis, esto es muy importante y os evitará muchos problemas, y luego haremos hincapié en dos puntos que son muy prácticos. Primero, ¿qué zonas del cuerpo de vuestro perro podéis acariciar que harán que se potencie vuestra relación? Es decir, que el perro se sienta más querido por vosotros y que vosotros recibáis del perro mayor fidelidad, os haga más caso, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué zonas no es en absoluto recomendable que acariciéis de vuestro perro? Y esto es muy interesante porque os evitaréis algún problema y vuestro perro indirectamente pues será más feliz. Es más, seguro que alguna de estas zonas os llamará mucho la atención. Venga, en el vídeo os lo cuento. Pues como os he dicho al principio, los perros en general no les gusta que le acaricien la cabeza. Ahora me diría alguno, oye, pues yo a mi perro le acaricio la cabeza o le acaricio la cabeza al perro de mi vecino y no pasa nada. Vamos a ver, lo que ocurre cuando acaricias la cabeza a un perro es que la gran mayoría de perros, hay excepciones como en todas las cosas, interpreta esto como un gesto de dominancia, como que tú te quieres imponer al perro. Una cosa es tocar un momentín, otra cosa es estar ahí, oh, lo bonito, bonito. Esto no. Esto el perro lo interpreta como un signo de que tú te quieres imponer al animal. Y a la gran mayoría de animales no les gusta. Hay animales que si hay, ya por ejemplo, cuando eran cachorros en la camada, eran el cachorro más sumiso, el cachorro con el que se metían todos, y de adultos son lo que llamo yo perros cachoches, es decir, perros así un poco más aplatanados, más que les da todo igual. Pues bueno, con ese perro no tendréis ningún problema. Pero sí que podéis llegar a tener algún problema con un perro que bueno, que nunca pasa nada, pero que un día te has pasado un poquito sin darte cuenta de acariciarle la cabeza, se gira y que como que te quiere morder. Por eso, de entrada, esta parte de la cabeza, en general la cabeza y la parte más todo lo que es laterales y demás, a los animales no les gusta. Eso de que lo cojáis y demás no les acaba de gustar. Y da igual que sean los más chiquines que los más grandes, casi ninguno. ¿Cómo podéis acariciar a un perro que no conocéis? Es decir, es el caso típico de que vais por el jardín, por el parque, paseando y demás, y os encontráis con un amigo que va con el perro, jiji, jaja, y vas a acariciar al perro. ¿Cómo te tienes que dirigir a ese perro para evitar pues el clásico susto que pasa tantas veces? Pues hay una serie de pasos y de técnicas a seguir que siempre que os van a ayudar bastante. Lo primero que tenéis que hacer es siempre pedirle permiso al propietario del perro si lo podéis acariciar. Oye, ¿puedo acariciar al perro? Ya sé que es una obviedad, que si es amigo vuestro no haría falta que se lo pidierais. No lo estáis pidiendo en verdad, estáis haciendo que el perro observe que el amo, es decir, que el jefe de la manada, está autorizando a un extraño a que le toque. El animal es muy observador, pero mucho. Y si tiene la orden positiva, pues se va a dejar con más facilidad tocar. El segundo paso es que no os pongáis de pie delante del perro. Intentar pues agacharos y poneros más o menos a su altura. Es decir, que no os vea el animal desde una posición dominante, que no os mire de abajo arriba, así, os mire más o menos recto, ¿me entendéis? Esto hará que el verse, esto pasa también con las personas, es decir, fijaros que hay personas que te miran así. Cuando alguien nos mira así, este no es buena persona, ya os lo digo yo. Tampoco el que mira todo el rato así, este tampoco es buena persona. Hay que mirarse a la cara. Claro, no pasa nada, oye. Una persona que te mira a la cara siempre es más de fiar que una que no te mira. Lo siguiente que tenéis que hacer es enseñarle el puño, no para pegar un puñetazo, sino que el perro se acerque y lo huela. Y digo el puño cerrado, no porque le vayáis a dar un puñetazo, evidentemente, sino porque para evitar que se os pegue un mordisco que os dé en un dedo. Nunca puedes prever al 100% la reacción de un animal. Acercaros siempre con el puño así y un poco con el torso hacia abajo. Esto hará que el perro pues se acerca con el hocico por este lado, huele que no hay nada, que sois de fiar, os interpreta, os reconoce y ha visto la reacción del dueño, os ve al mismo nivel y ya
el grado de desconfianza baja tremendamente. Y luego, lógicamente, y es el cuarto paso, pero podía ser también el primero, fijaros siempre en el lenguaje corporal del perro. Y esto, si os fijáis, es fácil de entender. Si el perro en esta situación que os está oliendo mueve la cola y parece que está jovial, y además los perros sonríen y lo vais a notar, pues sin problema. Pero si en cambio si veis que el perro tiene las orejas agachadas hacia atrás, quita el puño y te levantas y te pones a hablar con tu amigo o amiga y luego al perro ni tocarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué zonas del perro sí que podéis acariciar? Y hay zonas que la verdad es que el perro agradece y agradece muchísimo. La primera de ellas es detrás de las orejas. Hemos dicho que la cabeza no, pero justo aquí detrás de las orejas, mano de santo, eso les encanta. En la parte interior de las patas traseras, es decir, todo lo que es la zona inguinal, pasáis por ahí la mano, también agradecidísimo. Todo bajo de la barbilla y en las axilas. Las axilas y la zona inguinal son zonas con mucha terminación nerviosa y que el perro cuando le acaricias un poco por ahí, pues el perro se relaja bastante. Y ya luego, evidentemente, todo lo que es la zona del pecho y el abdomen. Pero ya os digo, zonas a no tocar, la cabeza, eso olvidaros. ¿Y qué zonas del perro, aparte de la cabeza, es mejor que no toquéis? Pues especialmente no le acariciéis mucho por aquí, por atrás del lomo, porque lo interpreta prácticamente lo mismo que cuando lo acariciáis por la cabeza, prácticamente igual. Y sobre todo, y esto es una cosa que tenéis que tener mucho más cuidado con los niños, la cola. La cola. A los perros, por lo general, hay excepciones, lo sé, pero en general a la gran mayoría de perros no les gusta mucho que le toquen la cola. Es lo que hay. Cada uno tiene sus manías. A los perros no. Es una zona muy inervada, es una zona que tiene mucha movilidad y que al perro pues no le gusta, y a los niños ven la cola y les encanta jugar con la cola del perro. ¿Y qué ocurre muchas veces? Que tal, y el movimiento instintivo del perro de ir a morder, esto alguna vez, más de una y más de dos, la verdad, nos ha llevado a tener algún disgusto.